El tema, el tema de hoy, la ley de violencia obstétrica, últimas reformas. Sabemos que la violencia obstétrica se genera con el maltrato que sufre la mujer embarazada al ser juzgada, atemorizada, humillada o lastimada física y psicológicamente. Se presenta en los lugares donde se prestan los servicios de salud y desgraciadamente se presenta por algunos médicos y enfermeras y enfermeros. Y bueno, se da en todas las esferas de la sociedad. Pero, ¿qué creen? La mayor proporción de casos están reportados en el Estado de México, en Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Querétaro. Tenemos que corregir eso, no es posible y nuestros servicios de salud. Otra de las formas de la violencia en la atención obstétrica es la práctica injustificada de cesárea, ¿sí? Em, Hoy conoceremos las últimas reformas a la ley de violencia obstétrica y sus consecuencias legales si continuamos con este trato indigno a la mujer embarazada o durante su puerperio. Nuestro profesor de hoy aquí presente, licenciado, muy buenas noches, es experto en el tema, el licenciado Héctor Hugo Aguayo García, ¿Qué licenciado tal? en Derecho. Bienvenido, es un placer que esté con nosotros, licenciado. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara, con más de 25 años de experiencia, con diplomado en juicio de amparo, en el sistema penal acusatorio y teórico práctico de juicios orales, por el Instituto Especializado en Ciencias Penales. Abogado litigante en materia de medicina legal desde el 2018 en Medical Legal Center, empresa que nos está apoyando con estos temas. Lugar en el que ha dirigido y participado en diversos proyectos de medicina legal en México, enfocado a la prevención de conflictos médico-legales, proporcionando información de qué hacer para prevenir un evento de responsabilidad profesional. Licenciado, le damos la más cordial de las bienvenidas. Para nosotros es un honor contar con su grata presencia. ¿Qué Le tal? cedo el Buenas noches. micrófono. Perdón, Sí. perdón. No, está bien, le cedo el micrófono. El público nos espera y sabemos que usted también tiene ya verdadero interés por manifestarnos estas inquietudes o Claro que sí, atender nuestras inquietudes. claro Perdón. que sí, para servirle. Es un gusto estar esta noche con ustedes. Como les señaló la maestra, suscrito soy miembro del staff de abogados de Medical Legal Center. Les voy a hablar sobre la violencia obstétrica. Ok, como les comentaba, el tema de hoy es la violencia obstétrica. Hay una pregunta que es muy recurrente que nos hacen, tanto facultativos como doctores y con propio instituto nos están hablando o nos están solicitando si tenemos el conocimiento de la existencia de lo que es una ley de violencia obstétrica. A veces no las piden, pero en este sentido quiero dejar muy claro que en realidad no existe una ley de violencia obstétrica. En realidad, lo que viene siendo la violencia estética se encuentra inserto en ciertos ordenamientos legales, pero como tal, como ley no existe, sino que conforme se lo señala, se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Y obviamente hay este tipo de leyes son estatales y federales. Okay. Perdón, ¿esto acomoda esto? Ok, como les informaba, en realidad no existe una ley como tal, sino que se ve inmerso en diversos dispositivos. ¿Qué es la violencia obstétrica? Es una forma específica de violación a los derechos humanos y reproductivos de las mujeres, incluyendo los derechos a la igualdad, a la no discriminación, a la información, a la integridad, a la salud y a la autonomía reproductiva. ¿Cómo se genera? Se genera en el ámbito de una atención en el embarazo, parto, puerperio y en los servicios de salud públicos y privados. Y es producto de un entramado multifactorial en donde confluye la violencia institucional y la violencia de género, principalmente. Ok. En específico, la violación de los derechos humanos y reproductivos de las mujeres. Va desde regaños, burlas, ironías, insultos, amenazas, humillaciones, manipulaciones de la información y negación al tratamiento, sin referir a otros servicios para recibir asistencia oportuna, aplazamiento de la atención médica y urgente.
Bueno, es muy común, sobre todo en instituciones públicas que se encuentran, pues lamentablemente saturadas, que a veces no se les dé un tratamiento adecuado a las mujeres, y sobre todo aquellas que lamentablemente a veces es su primer revisión o llegan con 7, 8, 9 meses de embarazo, prácticamente ya en labor de parto, y a veces no hay el cupo necesario o a veces no se le da la atención que debería de tener por esta saturación. Pero bueno, esas son cosas que lamentablemente a veces salen de nuestro control y que poco a poco pues tenemos que ir nosotros resolviendo, y más ustedes como instituciones o como servidores públicos. Ok, entre las causas generadoras está una indiferencia frente a las solicitudes o reclamos. No consultarlas o informarlas sobre las decisiones que se van tomando en el curso del trabajo de parto. Utilizarlas como un recurso didáctico sin ningún respeto a su dignidad humana. Aquí se vuelve un poco problemático el hecho de que a veces hay hospitales, escuelas en donde pues prácticamente juntan a los residentes o varios estudiantes y empiezan a ocultar ahí a las personas o a las mujeres que se encuentran en labor de parto. A veces un consentimiento, realizan por lo que viene siendo el checado del diámetro y otras cuestiones sin avisarles, y a veces eso le molesta y eso puede crear un conflicto y se puede en cierta manera señalar con una violencia obstétrica aunque estemos en un hospital de enseñanza, por lo cual tenemos que previamente a eso pedir si la paciente está de acuerdo y si es su deseo que así se haga en frente de estas personas, aunque bueno, no olvidemos que muchos de estos hospitales, escuelas son gratuitos o tienen cuotas muy bajas de recuperación, pero sí es necesario en este caso que se tome el consentimiento y el permiso de las personas, sobre todo las mujeres que se encuentran embarazadas o en labor de parto. Ok. Bueno, respecto a su dignidad humana, el manejo del dolor durante el trabajo de parto como castigo y la coacción para obtener su consentimiento hasta formas en las que es posible constatar que se ha causado un daño deliberado en la salud de la afectada. Violencia obstétrica física. ¿Qué es esta? Que se configura cuando se realizan a las mujeres prácticas invasivas y suministro de medicamentos que no están justificados por el estado de salud de la paciente, o cuando se respeta los tiempos y las posibilidades de parto biológico. ¿Qué es esto? Esto es cuando en realidad no se realiza un verdadero monitoreo conforme a signos o síntomas o conforme a la labor de parto en el que está la mujer. En este caso hay que ver que efectivamente cumplamos con nosotros con todos los parámetros y con la norma oficial en relación a lo que viene siendo la labor de parto. Es decir, desde cuando empiezan, digamos, con los dolores hasta cómo va aumentando y bueno, conforme a las guías de práctica clínica, en qué casos es necesario practicar una cesárea y en casos no. Pero obviamente eso depende mucho de las condiciones del paciente y de la forma en que a esta se le trate o se le revise. Ok. Violencia obstétrica psicológica. ¿Qué es esto? Es el trato deshumanizado, grosero, discriminación, humillación. Cuando la mujer va a pedir asesoramiento, requiere atención en el transcurso de una práctica obstétrica. Comprende también la omisión de información sobre la evolución de su parto. Por lo regular y lamentablemente a veces se presenta esto mucho en menores de edad o en poblaciones indígenas o que se encuentran en la sierra o en lugares muy alejados, en donde a veces lamentablemente no se habla su idioma o su dialecto. Lamentablemente no se le explican que muchas veces no es culpa del profesionista o de la enfermera o del doctor en turno, sino que simple y llanamente pues no se encuentra el traductor correspondiente, o a veces por su condición, que lamentablemente van un poco sucias, van un poco descuidadas, también se le llama mucho la atención, pero bueno, hay que tener en cuenta que a veces ese problema no es una condición inherente a ellos mismos, sino que a veces son las condiciones en que éstas viven, por eso hay que evitar todo tipo de humillaciones o señalar cuestiones que obviamente no corresponderían a una atención médica. ¿De dónde emana la violencia obstétrica? Obviamente, lamentablemente, como les señalo, no hay una ley en general que hable sobre la violencia obstétrica, sino que esta se encuentra inmersa en distintas leyes o en distintos reglamentos. Pero podemos señalarles que empieza la violencia obstétrica como tal a partir de ciertas leyes, tratados o incluso declaraciones.
La primera, en donde podemos encontrar un antecedente como tal, se da en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer en la Convención, de Belém esto es en Brasil en el 94, y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, esto es en el año del 79. Ok, también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reconoce en su artículo 25, numeral 2, que tanto la maternidad como la infancia tienen derecho a cuidados y asistencias especiales. Obviamente por el estado en que se encuentran, son vulnerables y se encuentran, digamos, sobre todo los niños en un estado de indefensión, por decirlo de alguna manera. Es por eso que ustedes como profesionales de la salud deben de tratar de dar el mejor trato posible a estas personas. Ok. Como les señalaba, en la Comisión Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en su convención de Belém do Pará, en Brasil, en su artículo primero ya empiezan a hacer los esbozos que viene siendo una violencia obstétrica. Y en su caso el artículo señala que para los efectos de esta convención debe entenderse por violencia contra la mujer, no tanto señala una violación obstétrica, ¿sí? Cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Okay. En su artículo 9 señala para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los estados partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica de migrante, refugiada o desplazada. Es lo que les comento, a veces cuando lamentablemente no somos parte de un estado, de un país, o incluso no somos derechohabientes, llegan personas migrantes o personas indígenas, por decirlo de alguna manera, que tienen otras costumbres, otro idioma, otro dialecto, a veces en cierta manera las discriminamos o no les damos el tratamiento que debamos de darles. Y esto no debe ocurrir en ningún estado de derecho y mucho menos en ninguna institución, ya sea de carácter público o privada. Por eso es muy importante que tratemos nosotros de pues, ir acabando con estas prácticas que lamentablemente, déjenme decirles, son muy comunes. Y sobre todo, bueno, en el estado del sureste y bueno, me voy a referir únicamente a lo que viene siendo la República Mexicana en sí. No hablemos de situaciones que viven en Guatemala, El Salvador, Nicaragua. Ok. En igual sentido, se considera a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana o está en situación socioeconómica desfavorable afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad. Aquí está hablando en generalidad sobre todo lo que viene siendo una mujer, no tanto en estado de embarazo, que es lo que nos interesa. Pero bueno, estos son los esbozos o los inicios por el cual se está manejando una violencia obstétrica. Ok. Convención sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer. En el artículo 12, los estados partes, aquí estamos hablando de todos los países que forman el tratado. Por lo regular son casi la mayoría de los países latinoamericanos, incluyendo pues Estados Unidos, Canadá y Alaska, ¿no? Ok. Los estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer. Es lo que les platicaba y los antecedentes de la misma, ¿no? Razón de etnia, migraciones, migrantes, situación económica, entre otras, ¿no? Ok. Esto en la esfera de la atención médica a fin de asegurar en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres el acceso a servicios de atención médica, incluso a los que se refieren a la planificación familiar. Les repito, si bien no es el tema en específico, son los primeros esbozos o los primeros inicios de lo que viene siendo la violencia obstétrica. Ok. Y en relación a la misma convención, dice que los estados partes garantizarán a la mujer los servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el periodo posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuera necesario y le asegurará una nutrición adecuada durante el embarazo y lactancia. Mire, aquí es importante que aunque una mujer o una persona embarazada o que haya dado a luz no tenga los servicios de alguna institución por no ser derechohabiente, eso no implica que no se le debe de dar el mismo seguimiento y el mismo cuidado que una persona que sí lo es. Esto significa que aunque una persona no sea derechohabiente, llegue a una institución como el IMSS o sector salud, se debe de atender en las mismas condiciones y con el mismo dedicación que aquellas que sí lo son, porque obviamente se encuentra en un estado de vulnerabilidad por su estado.
Ok, la OMS. ¿Qué señala la OMS? Entre las prácticas recomendadas destacan, entre otras, no hacer intervenciones médicas innecesarias, es decir, no hacer episiotomías, rasurado, monitoreo fetal y enemas como prácticas de rutina, restringir el uso de oxitocinas a analgesia y anestesia, mantener la tasa de cesáreas recomendadas por la OMS entre el 10 y el 15% del nacimiento. Bien, obviamente a veces es indiscutible que no se puede evitar este tipo de situaciones, pero a veces se hacían de manera rutinaria sin avisar a la paciente. A veces estaban en labor de parto y entraba el cirujano y hacía el corte y la señora dice, ¿qué está pasando, no? No me avisas, no me dices, no esto. Estas situaciones se deben determinar. Siempre es importante decir a la paciente, mira, tu estado es tal, tu problema es tal y vamos a necesitar hacer tal o cual situación, ¿no? Evidentemente, siempre y cuando estés de acuerdo, y en caso de que no se esté de acuerdo, dejar debidamente anotado en el expediente clínico que esa situación era necesaria en virtud de signos o síntomas o el problema que en ese momento presentaba la paciente, y el cual era necesario pues para evitar pues, obviamente algún óbito o para tratar de facilitar la expulsión sobre todo del producto. Pero sí es muy importante que hablen con la paciente, que la calmen y le digan, ¿sabes qué es necesaria? Mira, tienes este problema y es necesario hacerte el siguiente tratamiento. Pero sí, se debe de señalar y en su caso, si es necesario a veces por recabar el consentimiento informado. En cuestiones de urgencia no es necesario, pero sí se debe dejar estipulado en el expediente clínico la urgencia de la medida y sobre todo que sea firmado por las personas que están en ese momento pues, lo que viene siendo la labor de parto. No sé, llámese en cierta manera en un consultorio o llámese dentro de quirófano, pero sí es importante que se le explique. Ok. Eh, bueno, en la Ciudad de México, obviamente estamos hablando de dónde podemos nosotros encontrar inmerso este tipo de situación, ¿no? Y si bien, como les explico, no hay una ley sobre la violencia obstétrica especialmente, esta se encuentra inmersa en diversos ordenamientos. En el caso específico está en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para la Ciudad de México, porque obviamente vamos dirigidos a la Ciudad de México, aunque cada estado, si bien es cierto, a veces no tienen todos una ley, la mayoría ya la tienen. Estamos hablando ya, por ejemplo, de la Ciudad de México, estamos hablando del estado de Jalisco, no sé, del estado de Aguascalientes, del estado de Sonora, Sinaloa, pero en general ya casi todos tienen su propia ley, ¿no? Pero hablando en lo que viene siendo para la Ciudad de México, en su artículo 6, estamos hablando de los tipos de violencia contra las mujeres, que son la violencia estética. Como les explicaba, como no hay una ley general que diga, ok, ley general contra la violencia estética o de la violencia estética, no, esta se encuentra inmersa en la Ley de Acceso a las Mujeres, una vida libre de violencia para la Ciudad de México. En su artículo 6 ya se maneja lo que viene siendo la violencia estética, ok, pero en su capítulo 7, perdón. ¿Qué nos dice el capítulo 7 sobre la ley que les estoy señalando? ¿Qué es la violencia estética? Es toda acción u omisión que proporcione atención médica o administrativa en un establecimiento privado o institución de salud pública de la Ciudad de México, que dañe, lastime, denigre a las mujeres de cualquier edad durante el embarazo, parto o puerperio, así como la negligencia, juzgamiento, maltrato, discriminación y vejación en su atención médica. Se expresa por el trato deshumanizado, abuso de medicación y patologización de los procesos naturales, vulnerando la libertad de información completa, así como la capacidad de las mujeres para decidir libremente sobre su cuerpo, salud, sexualidad o sobre el número y esparcimiento de sus hijos. ¿Qué es esto? Sin importar la condición de la mujer que se encuentra embarazada, es decir, si es menor de edad, si lamentablemente por sus condiciones a veces mentales no puede entender, o cuando pues está de una habilidad, porque vienen de otro país, porque no hablan el idioma, eso no implica que debemos de darle un trato justo. Se debe de explicar detalladamente qué es lo que se va a hacer, y si lamentablemente en ese momento no se encuentra un traductor o algo, pues tratar de menos con señas, decir la situación que está viviendo, y sobre todo, pues darle un poco de tranquilidad, aunque en casos, como les explico, cuando son etnias o cuando son indígenas, a veces es imposible, pero por lo menos darle un trato respetuoso. Ok, la violencia estética en la Ciudad de México. Se considera esta como omitir, perdón.
Omitir o retardar la atención oportuna y eficaz de las emergencias y servicios obstétricos. Obligar a la mujer a parir en condiciones ajenas a su voluntad o contra sus prácticas culturales, cuando existan los medios necesarios para la realización del parto humanizado y parto natural. Y obstaculizar el apego precoz de la niña o niño con su madre sin causa médica justificada, negando la posibilidad de encargarle y amamantarle de inmediato después de nacer. Ok. Aquí, como les comentaba, a veces llegan las pacientes y lamentablemente por la saturación que hay, a veces no es posible, aunque vemos que ya tienen cierto grado de dilatación, pasar inmediato, pues en cierta manera a un quirófano o de menos una sala expulsiva. A veces, pues lamentablemente las tienen que sentar en una sala de espera o en algunos lugares así. Si bien no es lo correcto, pues de menos debemos de vigilar que esté en una condición pues saludable y cómoda, o por lo menos si es posible que esté una enfermera o algún residente al pendiente por si vemos que hay una ruptura de membrana o un sangrado o inmediatamente pasarlas, pero a veces yo sé que es muy difícil por la saturación que hay. O a veces váyase y regrese en 1 hora, o vaya y regreses en 2 horas, o vaya y camine tantito. No hagan eso, que esté por favor en las inmediaciones del hospital o dentro de los propios corredores o pasillos, pero a veces no las manden a su casa cuando es inminente la expulsión del producto, porque a veces cuando esto sucede, lamentablemente, a veces el producto ya viene por fuera o muere en canal de parto, cuestiones de ese tipo. Yo sé que es muy difícil y a veces pues, las situaciones no lo permiten, pero bueno, hay que tratar de dar la mejor atención posible. Y obviamente también es muy importante, ya lo han estado señalando, que en cuanto nazca el bebé, una vez que esté revisado, una vez que lo cheque el pediatra, una vez que realice la limpieza, realice pues el aseguramiento, limpieza de vías aéreas, pues tratar de por lo menos de enseñárselo a la madre o de ponérselo en el cuerpo, si bien en un momento no es posible amamantarlo, pues sí que ella vea y sienta el contacto del producto o del bebé, porque es bueno para ambas partes psicológicamente. Okay. Violencia obstétrica en la Ciudad de México, entre otras causas, está el alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo mediante el uso de medicamentos o técnicas de aceleración sin obtener consentimiento voluntario. Practicar el parto por vía cesárea existiendo condiciones para el parto natural o imponer bajo cualquier medio el uso de métodos anticonceptivos o de esterilización sin que medie el consentimiento voluntario expreso e informado de la mujer. Mire, lamentablemente, a veces cuando puede ser un parto natural, obviamente por la saturación se dan ciertos medicamentos para tratar de aumentar el ritmo o para tratar de hacer una expulsión un poco más rápida. En lo posible hay que tratar de evitar esas situaciones a menos que por las condiciones de salud o problemas del paciente sea necesaria. Pero sí tenemos que evitar y cuidar sobre todo esas prácticas. Y bueno, les soy sincero, a veces por lo regular sí nos tocaban situaciones, ¿sabes? Cuando eran menores de edad, que el padre o en otros lugares, tratándose de en cuestiones de personas indígenas, a veces las ligaban, les hacían o sea, bueno, les hacían ciertos procedimientos que ellos no les avisaban, ¿no? Y eso era muy común y eso prácticamente hoy ya no se puede realizar, porque de hecho sí hemos tenido varias situaciones que se nos presentaban en ese sentido. El padre, pues, llevaba a la menor de edad pues, lamentablemente al parto y le solicitaba, le ordenaba al cirujano, a la persona que la atendiera, que le hiciera el ligamiento o algún método anticonceptivo. Y eso no está bien, ¿no? A veces cuando los padres, la madre, los hijos llevan a que pongan un dispositivo a una menor de edad o a alguna persona, eso tampoco es correcto. Deben de contar con el consentimiento y sobre todo informarle a la paciente, oye, tu marido, tu padre, tu esposo, algo me está pidiendo esta situación. Y antes de cualquier cosa, tú debes dar tu consentimiento. Si no, ustedes no deben de realizar ningún tipo de procedimiento, por favor. Ok. Eh, Como les comentaba, no hay en sí una ley general sobre violencia obstétrica. Por eso a veces se ve inmerso en ciertas leyes o en ciertos códigos. Y en este caso, cuando se comete violencia obstétrica, si bien, como les comento, no hay una ley en general,
sí tenemos que tomar de ciertas leyes, como ciertos códigos de procedimientos penales, como les señalaba la Ley General para evitar violencia contra las mujeres, ciertos artículos por medio del cual se puede castigar o sancionar una conducta en caso de violencia obstétrica. Entre otros, en el Estado de México estamos señalando que comete el delito de abuso de autoridad del servidor público. ¿Cuándo? Es decir, aquí estamos hablando, por ejemplo, de todos aquellos profesionales de la salud que se encuentran inmersos en instituciones como insiste, o sector salud o afines. Y podemos considerar como violencia obstétrica las siguientes. Cuando, en este caso, el servidor público, ejerciendo sus funciones o con motivo de ellas, emplee violencia contra alguna persona o la veje. Obviamente, si bien hay generalidades, aquí nos tendríamos que ir directamente sobre lo que viene siendo la violencia obstétrica o sobre las personas embarazadas, ya sea durante su embarazo o posterior a su embarazo o durante lo que viene siendo la cuarentena. Ok. Cuando indebidamente retarde o niegue a los particulares la protección o servicio que tenga obligación de otorgarlo o impida la presentación del curso de una solicitud. Es decir, es lo que les comentaba, cuando a veces llegan ciertas pacientes y no se les atiende, ya sea que porque no son derechohabientes, por un lado, o por otro, porque pues, lamentablemente el servicio se encuentra saturado. Pues yo les repito, pues es mejor que los tengan de menos sentados a unos metros de ustedes, que los manden a su casa o que los manden a caminar fuera del hospital o que los manden a esperar fuera del nosocomio cuando se puede presentar algún tipo de problema. Porque se da mucho de que, no sé, hay 10 personas en labor de parto, están llenas, no hay quirófanos, y bueno, pues regresen una hora. Y a veces las personas dicen, bueno, pues me puedo ir a mi casa, me puedo ir a caminar, y resulta que pues lamentablemente pues prácticamente está dando la expulsión y el producto muere en canal de parto, se atora, cuestiones de ese tipo. Por eso es mejor que las tengan un poco cerquitas, aunque lamentablemente a veces no puedan prestar el servicio por falta de insumos o por carencia de instalaciones, pero hay que tratar de dar la mejor atención posible. Aquí ya estamos hablando de sanciones. Como ven, no son nada leves. Hay que tener mucho cuidado porque en caso de violencia obstétrica, sobre todo en la muerte de productos, en retardar la atención, sí les puede causar serios problemas. Como ven, se les puede imponer de 1 a 8 años de prisión y de 50 hasta 300 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización vigente en el momento de la comisión del delito. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de la muerte del producto o cuando surge algún problema, alguna hemorragia o tienen que retirar matriz, ovarios o cuestiones de ese tipo. Por una omisión o un retardo en la atención se pueden hacer acreedores a este tipo de sanciones. Y como les comento, entre otros articulados se encuentra el 121, al que cause otro un daño en su salud, se le impondrán. Aquí es más específicamente porque estamos hablando ya de la salud directa, independientemente de que sea una cuestión ginecológica o no. Estamos hablando de 2 a 6 años de prisión, de 200 a 2,000 días de multa si ponen en peligro la vida. Es decir, si por una atención errónea, por una mala praxis o por una cuestión, pues la persona, la paciente pudo haber fallecido o en cierta manera se encontraba en un estado muy grave. De 3 años a 8 años de prisión y de 300 a 3,000 días de multa si producen la pérdida de cualquier función orgánica, miembro, órgano o facultad, o causen una enfermedad cierta, probablemente incurable, una deformidad grave e incorregible. Aquí es, por ejemplo, lo que le estoy señalando, que por una negligencia, por un mal tratamiento o una mala atención durante el parto, pues se tenga que retirar la matriz o por ciertas cuestiones, pues se deje pues prácticamente sin posibilidad de que la persona pueda de nueva cuenta embarazarse, por decirlo de alguna manera. Y de 5 a 10 años de prisión y de 500 a 5,000 días de multa si causa por más de un año la incapacidad mencionada en la fracción séptima de este artículo. Okay. Como les comento, si bien en todos los estados no se encuentra como tipificado el delito de violencia obstétrica, si hay algunos estados que sí ya lo han reglamentado. Es decir, en unos estados se maneja como lesiones, en otro caso como daño, pero como violencia obstétrica como tal ya lo estaban manejando en los estados de Aguascalientes, Yucatán, Chiapas, Veracruz,
Veracruz, Guerrero, Estado de México y Quintana Roo. Estos estados ya en específico tienen como tal el delito de violencia obstétrica, perdón. Y como lo señalé, pues van de sanciones que pueden ir de 3 años hasta 10 años de prisión, ¿no? Y multas que pueden ir desde los 3,000 pesos hasta miles de pesos, ¿no? Eso ya depende de cada estado y de la tipificación que ellos están haciendo, tanto como la gravedad del delito, como las causas que pues, se pueden ocasionar. Simplemente a veces son que con una simple medicación, con un tratamiento conservador o quirúrgico, depende en muchas situaciones el tipo de sanción que se les pueda aplicar. Ok, yo considero que es muy importante que como profesionales de la salud, por lo menos ustedes tengan el conocimiento de las normas oficiales que regulan la atención de la mujer durante el embarazo y parto, parto, puerperio y del recién nacido. Por eso es muy importante que tomen nota de estas normas oficiales mexicanas. Ustedes se pueden meter a internet y fácilmente teclearla y bajarla. Y eso, créanme, les va a abrir mucho los ojos, les va a disipar muchas dudas y les va a decir qué pueden o qué no pueden hacer, o en cierta manera les puede decir, ay, estoy en esta situación, ¿qué debo hacer? O si pasa esto, más o menos, ¿qué debo hacer? Por eso es importante y les recomiendo que tomen nota de estas normas oficiales y si es posible las bajen y las tengan ahí en su cuadernito, en su celular o algo, porque esa situación sí les puede, digamos, evitar algún tipo de problemas. Ok, como les comento, la norma oficial es la 007, que es la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio del recién nacido. Su objetivo es establecer los criterios mínimos para la atención médica de la mujer durante el embarazo, parto, puerperio y la atención del recién nacido sano. Ok, su campo de aplicación. ¿Cuál es el campo de aplicación de las normas oficiales mexicanas? Su observancia es obligatoria para todo el personal de salud en las unidades de salud de los sectores público, social y privado del Sistema Nacional de Salud. Aquí no hay, digamos, distinción entre público y privado. Aquí es general y todos lo tienen que observar. Ok. Sobre todo que brindan atención a mujeres embarazadas, parturientas, puerperas y los recién nacidos sanos. Criterios para atención del parto según la norma oficial mexicana 007. Propiciar la deambulación alternada de sentada con reposo en posición de sentada y de cúbito lateral para mejorar el trabajo de parto. Las condiciones del feto, de la madre, respetando todas las posiciones que la embarazada desea utilizar siempre que no exista contraindicación médica. Es decir, obviamente cuando no existe la dilatación necesaria para iniciar, digamos, ya la expulsión, pues sí, se tiene que realizar este tipo de situaciones, sobre todo para que pues se pueda en cierta manera mejorar las condiciones del mismo. Ok. La norma 007 en la atención a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio del recién nacido también señala la prescripción de analgésicos, sedantes y anestesias durante el trabajo de parto. Se aplicarán según el criterio médico, previa información y autorización de la paciente. Es decir, aquí cualquier medicamento que nosotros queramos ponerle en este caso a la mujer, debemos de señalarle con precisión de qué se trata y para qué es. Obviamente, sí debe de haber alguna prescripción médica o en su caso, se debe de señalar específicamente la necesidad del mismo, pero sin abusar ni pasar los parámetros que son necesarios para la misma. Ok. La inducción y conducción del trabajo de parto, así como la ruptura artificial de la membrana, se realizará según el criterio médico. Previa información y autorización de la paciente, debiendo aplicar el respectivo protocolo, justificado por escrito y realizado por personal capacitado y bajo vigilancia. Ok, como le señalo, todo ese tipo de cuestiones debe ser bajo una vigilancia estricta, en este caso del ginecólogo o del anestesiólogo, pues para evitar algún tipo de problema. Y sobre todo se le debe de dar una información detallada y oportuna a la paciente. Y sobre todo por respetar lo que son las normas oficiales mexicanas y los protocolos correspondientes. Ok.
También en este caso debemos de evitar la tricotomía o afeitado del bulbo perineal, la aplicación de enema evacuante durante el trabajo de parto y la episiotomía obedecerá indicaciones médicas. La mujer debe ser informada previamente. Es decir, antes de iniciar este tipo de procedimiento se le debe de señalar en cierta manera a la persona que lo va a recibir la necesidad y el objeto de la misma, y sobre todo si está de acuerdo con él. Obviamente se le tiene que señalar que en ciertas condiciones es lo más adecuado, porque si hay salida de materia fecal y que pueda en cierta manera llenar al producto o al bebé, pues sí le puede causar algún tipo de infección o algún tipo de alteración. Pero si es necesario hacer, es importante que se lo hagan. Lamentablemente, recuerdo en décadas o años pasados no se hacía, simplemente no se le avisaba, se le aplicaba los edema o se hacían distintos procedimientos como el rasurado sin ni siquiera pedir su autorización. Y bueno, actualmente eso ya no es posible. Ok, durante el periodo expulsivo no deberá realizarse la maniobra de Christeler, ya que los riesgos para la madre y el feto son elevados. Como les explicaba aquí, de veras tiene que ser una medida de urgencia y debe estar específicamente indicada. De lo contrario, no hay que realizarla. Ok, ¿cuáles son los delitos contra los derechos reproductivos? En el artículo 199, obviamente estamos hablando del Código de Procedimientos Penales. Aquí lo que dice el Distrito Federal: comete el delito de esterilidad provocada quien sin el consentimiento de una persona practique en ella procedimientos quirúrgicos, químicos o de cualquier otra índole para hacerla estéril. Obviamente, como les informaba, a veces eran cuestiones que se pedía mucho pues en la década de los 50, 60 o 70. O a veces se los hacían lamentablemente los padres a las hijas o a las adolescentes que de una u otra manera terminaban embarazadas, o pues para evitar este tipo de situaciones, lo que obviamente ya no se puede realizar y ya está considerado como un delito. Al responsable de la esterilidad provocada se le impondrán de 4 a 7 años de prisión y hasta 70 días de multa, así como el pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, que podrá incluir el procedimiento quirúrgico correspondiente para revertir la esterilidad si es que es posible. Si no, se puede tomar incluso como una pérdida de órgano. Ok. Además de las penas señaladas en el párrafo anterior, se impondrá responsable la suspensión del empleo o profesión por un plazo igual a la pena de prisión impuesta hasta la inhabilitación definitiva, siempre que en virtud de su ejercicio haya resultado un daño para la víctima, o bien en caso de que el responsable sea servidor público, se le privará del empleo, carga, comisión pública que haya estado desempeñando, siempre que en virtud de su ejercicio haya cometido dicha conducta típica. Artículo 199. Los delitos previstos en este capítulo serán perseguibles de oficio, a excepción de los que se señale por querella de parte ofendida. ¿Esto qué significa? Que no necesariamente tenga que ir la persona afectada a presentar la denuncia o la querella, sino que incluso de oficio la propia autoridad, al percatarse de esto, puede iniciarla. Ya sea puede ser el propio INSSSTE o sector salud, donde se dé cuenta que esta persona realizó un procedimiento de esterilización o realizó un procedimiento inadecuado sin contar con el consentimiento correspondiente. En este caso debe ser única, ojo, única y exclusivamente de la paciente. Nada tiene que ver el esposo, el padre, el amigo, quien sea. Tiene que ser única y exclusivamente a petición de la persona que lo va a recibir. Ok. Entre otras causas generadoras de la violencia obstétrica, en específico está la negativa de la atención. En este caso es al profesional técnico auxiliar de la atención médica que en su causa justificada se niega a prestar asistencia a una persona. En caso de notoria urgencia poniendo en peligro su vida, se le impondrá de 6 meses a 5 años de prisión y multa de 5 a 120 días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate, y suspensión para ejercer la profesión hasta por 2 años. Si se produjera daño por la falta de intervención, podrá imponerse además suspensión definitiva para el ejercicio profesional a juicio de la autoridad judicial. Es decir, en este caso, aquella persona que, no obstante que vea que es un caso de urgencia, no atienda de inmediato a una paciente, independientemente de que sea derechohabiente o no, y le cause un problema, un perjuicio a su salud, se puede ser acreedor a estas sanciones. Incluso se le puede inhabilitar en el servicio público y cancelar incluso lo que viene siendo, o suspender temporalmente lo que viene siendo su cédula, su práctica profesional, por el término que la autoridad señale, que puede ir de meses hasta años. Por lo regular va de lo que viene de 6 meses hasta 10 años. Ok,
eh, perdón. Ok. Entre otras causas de discrepancia es obstaculizar sin causa médica justificada el apego precoz del niño o la niña con su madre, negándole la posibilidad de cargarlo o amamantarlo inmediatamente después de nacer. Es lo que les comentaba, ya es un derecho incluso del propio menor o de la niñez, porque ya sí está señalado en la propia Constitución y muchos códigos, el hecho de que el producto al nacer deba tener un contacto con la madre o incluso el derecho que tiene la madre de sentir un contacto con el menor. Esto incluso evita muchos problemas porque se dan a veces los casos de que dicen, bueno, yo vi que era niña y me están entregando un niño, yo vi que era niña y me están entregando un niño, o mi hijo no era así, o mi hijo no tenía esto. Y por eso a veces es importante, pues, dejar debidamente acreditada esta situación y obviamente, pues, permitir un contacto directo, inmediato, si es posible y si el niño así lo permite, que se pueda, realizar ese tipo de contacto. Ok, la nota médica deberá indicar y justificar las causas por las que no se permite dicho apego, es decir, es lo que les explique, cuando el niño tiene algún problemita, cuando sus condiciones no son necesarias, que necesita pasarte de inmediato a incubadora o que necesita algún tratamiento, algún tipo de intubación, obviamente esto se deja debidamente asentado y no hay ninguna causa de negligencia o ninguna causa de responsabilidad por parte del profesional. Ok, como les comentaba, otro de los problemas es practicar el parto por vía de cesárea cuando hay condiciones para llevarlo a cabo de forma natural. Falta de atención a las pacientes al momento de presentar la labor de parto y falta de información hacia la paciente durante el parto y el posparto. Si bien es cierto, se puede realizar un parto vía cesárea aunque las condiciones no lo ameritan, esto puede ser a solicitud de la madre, pero ojo, siempre y cuando exista el consentimiento informado y su autorización por parte de ella de que pues se quiere someter a una cesárea. Pero ustedes tienen que explicarle obviamente los riesgos y beneficios de la misma, no bueno, que es tu primer bebé, yo pienso que hay condiciones para que tengas un parto normal, hazlo así, porque si tienes otro niño, evidentemente tus condiciones físicas se ven un poco alteradas y del segundo parto, por decirlo de una manera, o de la segunda cesárea en adelante, todas tendrán que ser cesáreas, porque así lo señala la norma oficial mexicana y porque es en beneficio de esta persona. Por eso es bueno señalarle los pros y los contras, pero si aún así ella opta por una cesárea, pues debe de constar el consentimiento informado debidamente requisitado y firmado, para que así evidentemente se evite algún tipo de problemas. Y también en el ámbito público, pues a veces entendemos que hay partos que pueden durar duración de 6, 8, 10 horas, ¿no? Pero si están las condiciones necesarias, si no hay sufrimiento fetal y otras condiciones, pues lo más sano es evitar la cesárea y pues que se salga la expulsión natural, aunque eso implique, bueno, la espera o por un lado, pues lamentablemente, en cierta manera, por la pérdida de lo que viene siendo el activo humano, como pueden ser enfermeras o doctores que estén durante la labor de parto, pero pues bueno, lamentablemente así debe de ser. Y sobre todo, pues informarle, darle al paciente una información detallada de cuál es su situación, de los problemas o condiciones que puede tener después del parto o durante el parto, o los problemas que pueden ocasionar, sangrados ocasionales, ciertos dolores o cuestiones de ese tipo que ustedes como médicos o profesionales de la salud pues conocen y entienden. Ok, en conclusiones, en relación a la plática que les di, en realidad, como les explico, no existe una ley de violencia obstétrica ni tampoco se tienen propuestas para crearla. Es decir, como les explicaba en un principio, como tal, tuvimos que irnos en cierta manera a tratados internacionales o en cierta manera a veces a legislaciones de otros países que estaban un poquito más adelantada en relación hacia nosotros, lo que viene siendo al tratamiento sobre todo de la mujer embarazada.
Se tuvo que ir tomando poco a poco ciertos parámetros o ciertas especificaciones que se han ido metiendo en reglamentaciones. Como les repito, si bien existe una ley, perdón, de violencia obstétrica en general, pues sí hay ciertas leyes que ya manejan ciertos apartados. Ya en varias partes de la República existen varias reformas para agregar el término de violencia obstétrica a diversas leyes, pero no para su creación en específico. Es decir, como les comentaba, les señalé como ciertos estados como Yucatán y Aguascalientes que ya tienen como delito específico la violencia obstétrica. Y más sin embargo hay otros que lo están manejando como lesiones o negligencias. Pero como tal, en ciertos estados ya existe lo que viene siendo la violencia obstétrica. Ok. La norma oficial mexicana se fijan los lineamientos e indican las obligaciones de los prestadores de los servicios de salud con los cuales se pretende evitar la práctica de la violencia obstétrica. Ok. La violencia obstétrica puede ser consecuencias de diversos factores, como ya se los expliqué durante la plática. Entre ellos hay ciertos vacíos presupuestales, perdón, la deficiencia en la gestación de los recursos, la falta de clínica y centros de salud, el sobrecupo de camas, la falta de insumos, la falta de personal de servicios de salud que conllevan a dar una deficiente servicio y por lo tanto no cubrir las necesidades de la población y generar insatisfacción. Lamentablemente esto lo viven sobre todo el sector salud y ciertas instituciones como el INSS o el ISSSTE en poblaciones, pues en cierta manera alejadas de las capitales o incluso en lugares rurales en donde pues, prácticamente a veces no cuentan ni con camas, ni con medicamentos, ni mucho menos a veces con simples digamos, aparatos para revisar si efectivamente el embarazo está en orden, pero bueno, aquí ya es una cuestión que a veces no es aplicable a ustedes, sino que aquí ya son deficiencias del propio sistema en el que ustedes se encuentran inmersos y que en cierta manera yo siempre les digo, es muy importante, doctores, enfermeras, profesionales de la salud, que dejen debidamente establecido en el expediente clínico cuáles son los problemas o cuáles son las carencias, o si es necesario solicitar interconsultas o el envío inmediato a otros hospitales de niveles más altos se hagan. Porque en cierta manera el hecho de que ustedes soliciten un traslado cuando hay un problema o una urgencia, sobre todo en una cuestión de un embarazo complicado, eso a ustedes les quitaría mucha responsabilidad, porque si bien es cierto, no se contaban con los insumos o con el instrumental o incluso con una sala o un quirófano, el hecho de que ustedes pidan el traslado de inmediato indica que no había las condiciones o no había los insumos, como les comento, para realizar un tratamiento, una cirugía o incluso una incubadora para el propio producto, pues con el hecho de pedir ustedes un traslado porque no generan, perdón, porque ustedes no cuentan con esos insumos o con esos instrumentos, pues en cierta manera ya no es responsabilidad de su parte. Cuando el caso contrario va a decir, oye, si había este problema, ¿por qué no pediste el traslado? ¿Por qué no pediste la interconsulta? ¿Por qué no pediste esto? Simple y llanamente omitiste esas situaciones y pues eres responsable incluso del fallecimiento del binomio, no solo del producto, o tú eres responsable de la pérdida de la matriz o de los ovarios o qué sé yo, cuando lamentablemente se da por la falta de insumos o instalaciones. ¿Ok? Por mi parte es todo. Espero que esta plática les hubiera servido y sobre todo que les ayude en su práctica profesional, pues para evitar caer en este tipo de situaciones o responsabilidades para que se vean, perdón, para que se evite ver inmersos en este tipo de procedimientos que a veces son muy complicados, son muy fastidiosos y sobre todo, pues a veces lamentablemente se ven sujetos ustedes a ciertas sanciones que en ocasiones incluso ni siquiera las provocaron, sino que son, por un lado, por falta de insumos, como les explico, por falta de instalaciones o por falta a veces de capacitación. Pero bueno, esa ya es una cuestión que se las dejo a sus propias instituciones. Por mi parte es todo. Es un placer estar con ustedes y bueno, si tienen algunas preguntas, pues con todo gusto trataré de respondérselas. Sí, sí que hay preguntas.
hay muchos agradecimientos y felicitaciones, aplausos para usted, también aquí los vemos. Y le agradecen bastante. Gracias, licenciado, ponen aquí por su excelente ponencia. Muchas gracias, licenciado. Le vamos a hacer llegar estos maravillosos comentarios. Dice, muchas gracias. Bueno, quedan muy agradecidos. Hasta flores le mandan por ahí. Excelente tema. Muchas gracias. Y también hay una serie de preguntas. De verdad, esto es muy interesante. Fíjense, la tricotomía está prohibida. Es una violación a los derechos humanos y se sigue haciendo. Claro, La episiotomía también, el Christeller, tantas cosas que se siguen haciendo. Pero ¿qué pasa? Que no lo informamos a la mujer embarazada. así, Si ella estuviera informada, pondría su queja ante los derechos humanos, ¿sí? Y esas sanciones de derechos humanos van contra la autoridad del hospital por permitirlo y al personal de la salud, ¿sí? Ya vimos aquí, vimos derechos humanos y nos lo aclararon. Y acabamos de ver en obstetricia Código Oro todos los derechos de la mujer. así es. Entonces, sí es importante mantenernos al día, ¿sí? Y Claro. ya no le hagan la tricotomía, por favor, a esas señoras, ¿sí? A esas mujeres que están esperando a ver. Porque aquí lo están diciendo, es que a todas se les hace, siguen haciendo la tricotomía. Fíjense, bueno, Así es. hay muchas Sí, preguntas, les soy sí, sincero, si estuvieran un poquito más informadas pues las pacientes en este caso, créame que sí sería un problema muy serio. Pero bueno, obviamente, afortunadamente, ustedes ya están informadas o informados y pueden evitar estas situaciones. Yo no digo que no se puedan realizar, pero deben ser cuestiones muy específicas e sí, indicadas y sobre todo que se deje específicamente detallado la urgencia y la necesidad del mismo. Si no, sí. no se realicen, por favor, sin No, ningún... no, no, no. Es más, ya sabemos que la tricotomía genera infecciones más frecuentemente. Está prohibido en cualquier cirugía y la siguen haciendo, ¿sí? La primera pregunta que llegó es de Miguel Ángel y él nos pregunta que si existe algún catálogo de acciones que se consideren acciones de violencia obstétrica, cómo sentarlas en el trabajo de parto, algo que esté estipulado porque la definición es muy general. Bueno, como les expliqué, mire, yo con todo gusto les puedo mandar vía correo lo que viene siendo la violencia estética. Al Sí. principio de la plática, más o menos les señalé lo que viene siendo la violencia estética, ¿no? Mm. Entre otros casos, lo que viene siendo el rasurado, las cuestiones médicas que ya nos comentó muy acertadamente la maestra, y otro tipo de cuestiones. Pero aquí lamentablemente tenemos que ir a veces estado por estado, o checar a veces la Ley General de Salud, a veces checar las normas oficiales mexicanas sobre el tratamiento de la mujer en el embarazo. Eso, como les comento, les puede ir quitando algún tipo de responsabilidad, les puede ir abriendo los ojos en qué acciones se pueden realizar o cuáles no. Es por eso que les comentaba que la norma 07 es muy importante, al menos las personas que tratan cuestiones de embarazo, que la puedan bajar. Ahí les va a decir paso a paso cómo se debe tratar una mujer embarazada, cómo después de tantas horas de labor de parto, pues es necesario entrar, digamos, en cierta manera una cesárea, o cómo cuando las condiciones, no hay un sufrimiento fetal, no hay esto, no lo otro, pues es mejor esperar. Cómo debemos de informar a la paciente, oye, sabes que si bien eres primeriza y esto, pues debe de tomar en cuenta que si te hago una cesárea, a partir de tus siguientes embarazos, pues probablemente van a tener que ser cesáreas con los problemas, riesgos, infecciones y todo lo que esto conlleva, ¿no? A que si fuera un parto normal, que a lo mejor implica por ciertos dolores o ciertas molestias, pero no implica una cirugía prácticamente 15 o 20 centímetros. No hay un catálogo como tal, pero en ciertos estados, como les comentaba, ya viene lo que viene siendo la violencia estétrica y tenemos que irnos directamente a lo que viene siendo el articulado en específica de la violencia estética para ver paso por paso de qué se trata. Por ejemplo, el realizar esterilizaciones sin consentimiento, obviamente por las acciones que les estaba señalando, el no dar un tratamiento oportuno y adecuado cuando la dilatación ya correspondía inmediatamente a pasar a quirófano o a cuarto de A expulsión. labor. Ujú. De veras, A la créame que expulsión. pueden ser infinitas, pero tenemos que lamentablemente checar lo que viene siendo el articulado y las leyes específicas de cada estado para checarlos. Yo les di en específico lo del Estado de México. Si bien la Ciudad de México todavía no lo tiene, pues el Estado de México como tal,
Y en los antecedentes de la plática, más o menos les expliqué lo que viene siendo la violencia obstétrica y las más comunes. Pero créanme que la violencia obstétrica puede ser el hecho de decirle, híjole, mi gordita, te apestan los pies, o ¿sabes qué? De menos te hubieras rasurado ahí. Créanme que ha pasado y se los dicen, y yo nomás pego los ojos. Y eso ya es una violencia obstétrica, ¿no? O decirle, Así oye, es. no sé, perdón, pero es que se dan estos casos, sinceramente se los digo. O lamentablemente cuando son personas indígenas, igual se dan ese tipo de situaciones. Pero puede ser desde una simple mirada fea o lasciva hasta un comentario hiriente. Oye, pues es que estás muy gorda, no sé si estás embarazada o cuántas capas tenga que cortar para llegar al producto. Sucede lamentablemente, porque ha habido quejas en ese sentido, pero es infinito, pero obviamente tenemos que ver el articulado de cada estado en específico, y con todo gusto yo les podría mandar, si son de algún estado en especial, el hecho de que si ya existe el delito como tal y la reglamentación del mismo. Pero vamos a las normas oficiales mexicanas y a los antecedentes que les di. Pero un catálogo como tal no hay, No porque cada existe. estado lo maneja. Hola, Isa, ya, desde acá. Quiero hacer un comentario al licenciado. Miren, tuvimos un caso de una paciente de 36 años. Era su 3 cesáreas previas y era su 4ª cesárea y gemelar. No aceptó la salpingoclasia, método definitivo. Y pues bueno, ahorita está nuevamente embarazada. Allí evidentemente es un riesgo alto obstétrico que en dado caso, también como profesionales de la salud, nos pone en riesgo de incurrir en algún tipo de una implicación legal, pero que es generada por las decisiones que ha tomado la paciente, al habérsele respetado pues esta decisión y este derecho que tiene. ¿Cómo nos podemos proteger nosotros como profesionales de la salud ante esa situación? Miren, yo siempre les explico a ustedes el único medio legal y que es considerado por jueces, magistrados, agentes del Ministerio Público, cualquier autoridad civil, penal o administrativa, es el expediente clínico. El expediente clínico es un único medio de defensa, ni testigos, ni confesionales, ni cuates, ni amigos, ni nada. En el expediente clínico es un documento que es considerado legal y válido ante cualquier instancia judicial, en el cual ustedes pueden vertir cuáles son las situaciones del paciente, cuáles son las cuestiones que se presentaban y cuáles son los problemas que se pueden generar. Obviamente ustedes no pueden realizar un procedimiento siempre y cuando no esté autorizado por el paciente o no sea un caso de emergencia. ¿Qué es un caso de emergencia? Cuando se pone en peligro la vida, cuando hay un sangrado, cuando puede ser alguna pérdida de una extremidad, la función de un órgano o la propia vida. Mientras no exista ese tipo de emergencias, ustedes no pueden realizar un procedimiento sin consentimiento. Si hay una cuestión en donde haya un sangrado, haya un problema, haya un desgarro o algo, y ustedes tengan que retirar matriz, o tengan que retirar ovarios, o tengan que retirar ciertos órganos, siempre debe estar debidamente justificado. Porque es eso o la vida. O es esto o es esto. No sé si me explique. Y siempre, siempre deben de ustedes optar por conservar la vida independientemente de que lo quiera o no la paciente. Era necesario hacer la sustracción, era necesario porque si no hubieras muerto, porque tenías este problema, porque el sangrado no había otra manera de detenerlo. Es decir, obviamente yo no soy médico, yo soy abogado, pero sí he visto infinidad de casos o situaciones. Pero ustedes más que todo saben cuáles son las situaciones que ponen en riesgo una vida o que necesitan el retiro de cierto órgano, de cierta extremidad o de cierta situación, no sé si me explique. Pero ustedes deben dejar debidamente justificado la emergencia y sobre todo el hecho de que era eso o era la pérdida de un órgano o era la pérdida incluso de la vida misma. Pero aunque no cuenten ustedes con el consentimiento informado, si es necesario realizar el procedimiento, lo tienen que realizar. No sé si me explique o quedó contestada. bueno, por aquí tengo un comentario, doctor, digo, licenciado.
de Ana Laura. Dice, es importante que estas prácticas sirvan para empoderarnos como profesionales de enfermería, no para tener miedo. Es básico conocer la legislación que respalda nuestra profesión, así comprender que sí y que no, que sí y que no, y que trabajamos en hospitales escuela y orientar a los becarios hasta donde es su actuar. Yo creo que es un buen comentario de Ana, y también otro de Ana Vicente. Dice, ¿qué hacemos qué hace enfermería como para poder justificar en mi nota la administración de oxitocina, ya que pues los médicos la indican para acelerar el trabajo de parto y sabemos que su uso debe estar bien justificado? Así es. Miren, aquí, bueno, cuando estamos hablando de una cuestión de enfermería, obviamente ustedes no tienen la capacidad como, en cierta manera, Así es. para indicar algún tipo de medicamento. A menos que, les repito, sea una causa de emergencia en donde esté el peligro la vida y no se encuentre un residente, un doctor, un adscrito, lo que sea. En ese caso, sus conocimientos básicos médicos irían tendientes pues en este caso, a salvaguardar la vida o la salud de las personas. En otro caso, ustedes no pueden hacer algún tipo de indicaciones. Ojo, sí pueden, pero en casos muy específicos y como se los indiqué. En otros casos, pues prácticamente no. Esto debe ser bajo un estricto señalamiento o indicación médica. En no ir más allá de lo que señala el propio médico, porque sí ya es una cuestión de responsabilidad de su parte. Es por eso que les repito, ustedes en su nota digan, ok, el doctor indicó 10 miligramos de tanto, 5 miligramos de citocina o tanto, cada, no sé, 8, 10 horas, y ustedes deben de basarse única y exclusivamente. Si ustedes ven algún tipo de error, porque a veces que el punto se movió para acá o se movió para acá y están viendo que en vez de 10 gramos son 1000 gramos o 100 gramos, ustedes válidamente pueden solicitar la interconsulta o pueden solicitar la aclaración correspondiente y no poner el medicamento. No sé si me explique. Ojo, digo, obviamente yo sé que a veces ustedes tienen más conocimiento y más experiencia que muchos médicos, lamentablemente, perdón, así es, aunque a muchos les moleste, ¿no? Pero sí, ustedes válidamente pueden, en cierta manera, valorar si la prescripción era la adecuada o no. Y si no es así, pues de menos hacérselo saber al médico o en su caso, pues administrarla. Pero repito, una cosa es que se mueva el punto decimal de 10 gramos a 100 gramos a 1000 gramos, y es así, es una cuestión, perdón, es una cuestión muy complicada. Pero bueno, ustedes única y exclusivamente tienen que seguir las indicaciones, a menos que se trate de una cuestión de urgencia donde no se encuentre un médico presente. Pero sí. Patricia Castillo Ríos pregunta, ¿las guías de práctica clínica forman parte del sustento legal para la práctica? Así es, mire. Claro que sí, 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 sí. es lo que Y les iba a coméntelo. comentar. Incluso, bueno, en varios juicios que hemos tenido, muchos dictámenes periciales o muchas actuaciones, si están apegadas a las prácticas, perdón, a las guías de práctica clínica, créame que no cuenta responsabilidades en médicos, enfermeras o personal de salud, porque en cierta manera son una base o un parámetro que, si bien a veces no son 100% confiables o no se abocan a una situación en específico, sí son bases para realizar tal o cual procedimiento. Como por ejemplo, hay una guía de práctica clínica que está hablando sobre las cesáreas. Cuando una paciente tiene 2 o más cesáreas y tiene cierta temporalidad en un embarazo a otro, tiene que ser cesárea porque tiene que ser cesárea. Y si lamentablemente el profesional de la salud no lo hace de esa manera y hay algún tipo de consecuencia, daño o algún tipo de situación que no era la deseable, prácticamente se les encuentra responsable por no seguir el seguimiento a lo que señala la guía de práctica clínica. Sí. Obviamente, si es un sustento para lo que viene siendo la práctica médica, y es muy Claro. importante. Y de enfermería, porque hay guías de práctica clínica de enfermería y guías de práctica clínica para el médico.